Es un gusto que esté con nosotros siempre aquí en el estudio Enrique Sevilla. Él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, del Senado de la República. Y por supuesto, Enrique, antes que nada, muy buenos días. Buenos días, el tema, la renegociación del Telecán. ¿Cómo viste estos primeros días, de acuerdo con lo que declararon las contrapartes que están en este momento reunidas en Washington? Bueno, un comienzo, hay distintas perspectivas sobre este comienzo. Creo que algunas personas dicen que es lo que habría que esperarse, es una renegociación que empezaba en Estados Unidos, una negociación que fue Estados Unidos el que la pidió y por tanto era previsible que empezara con un discurso relativamente agresivo en términos de que vuelven al mismo tema de que el déficit comercial es una prioridad, que quieren hacer cambios en la balanza comercial por medio de una negociación como la del tratado, cosa que analistas, empresarios y los gobiernos de México y Canadá han insistido que pues ni siquiera es la manera, más allá de si están de acuerdo o no en la necesidad de cambiar la balanza comercial. Eso no se logra por medio de una negociación comercial. Sin embargo, el embajador Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, insistió mucho en ello y pues eso sí contrastó un poquito con la posición del personaje, porque específicamente este personaje se considera uno de los más moderados, por así llamarlo, uno de quienes es más razonable al momento de entender los temas comerciales, en contraste obviamente con Donald Trump o incluso el propio secretario de Comercio, Ross, que él también ha sido mucho más agresivo en su retórica. Sin embargo, en esta ocasión la adopta el representante comercial. Y pues habrá que esperar por lo pronto. El domingo me parece que vamos a saber un poquito más de cómo fueron estas rondas, pero de entrada sí creo que pues hay la posibilidad de que no se logre negociar todo en las 7 rondas que se plantearon para acabar en diciembre. Creo que es un plazo muy corto. El secretario Ildefonso Guajardo dijo que por él, que no iba a ceder a las prisas, que si había que sentarse más tiempo, pues se sentaba más tiempo. Y en vista de estas discrepancias, por más que empresarios, por más que canadienses y mexicanos insistan con Estados Unidos en matizar ciertas posiciones, si Estados Unidos se mantiene firme, intransigente, pues sí veo la posibilidad de que se extiendan las negociaciones. ¿Cuáles son para México, pensando estrictamente en México, nuestros beneficios y las debilidades que podríamos enfrentar en estas negociaciones? ¿Cuáles son los puntos centrales que México debe estar cuidando, protegiendo? ¿Y cuáles son los puntos que puede en un momento revertirle a Estados Unidos? Pensando que Canadá, bueno, pues es un aliado, ¿no? Y más o menos coincidimos en los puntos centrales. Claro, las posiciones de México y Canadá son relativamente similares. Varían en algunas cosas que no necesariamente son contradictorias, sino que ponen énfasis complementarias. Ajá, exactamente. En términos de lo que México debe cuidar, bueno, en primer lugar, y lo que han coincidido no solo analistas, sino también el sector privado, es mantener el acceso al mercado. O sea, impedir que el comercio entre México y Estados Unidos no sea menos libre de lo que ya es ahorita. Que es ya de por sí un reto importante. Recordamos hace algunas semanas, platicamos sobre el tema del azúcar y cómo el sector estaba pues satisfecho porque mantuvo el acceso, pero por otro lado reconociendo que se trataba de un acuerdo de lo malo lo menos. En el caso del tratado, creo que la prioridad principal es al menos mantener el acceso como está y conseguir mantener la certidumbre para que empresas e inversionistas de Estados Unidos y Canadá y de otros países del mundo sigan viendo a México como una plataforma confiable para exportar hacia Estados Unidos y Canadá. Porque sabemos, por ejemplo, no solo el Telecán trae inversiones de Estados Unidos y Canadá, sino de muchos otros países del mundo, que saben que si se plantan en México tienen muchas mejores condiciones para, a partir de ahí, exportar hacia Estados Unidos y Canadá. Una de las cosas en las que Estados Unidos insiste mucho es que quiere que las reglas de origen sean más estrictas. Las reglas de origen es el porcentaje de contenido regional que necesita tener un producto para recibir el trato preferencial del tratado. Estados Unidos quiere que sea mucho más estricto a manera de que empresas de fuera de la región no vengan a instalarse en México, sino que se instalen directamente en Estados Unidos, ¿no? Entonces,
creo que son al menos 2 temas en los que México más tiene que insistir, ¿no? Hay otros que también le interesan, pero esos son, creo, los prioritarios, ¿no? Neurálgicos. Enrique, tú has mencionado, de acuerdo con lo que hemos visto, que esta renegociación pueda tardar todavía un tiempo más allá de lo planeado, ¿no? Que sería el final de año. ¿Qué implicaciones puede tener esta tardanza en la renegociación del Telecán? Bueno, en términos prácticos. Las implicaciones son muchísimas y el número de escenarios todavía es bastante amplio, pero de entrada el traslape ya con tiempos electorales. Traslape que creo yo es inevitable aún si le echan ganas. ¿Por qué? Porque suponiendo que terminan en diciembre de este año, los tiempos legislativos en Estados Unidos, que es el país que va a ser más controversial, los tiempos legislativos para que en Estados Unidos se discute y se apruebe en su Congreso, llevan al hecho de que si terminamos la negociación en diciembre, el tratado se va a estar firmando por ahí de junio. Estamos hablando a semanas de la elección presidencial aquí en México. Entonces, es inevitable que el tema se va a politizar durante la campaña electoral. Aún si las negociaciones están terminadas. Si las negociaciones se extienden hacia el año próximo, si se llegan a traslapar con la coyuntura electoral, bueno, ahí el interés al menos de México será meterse lo menos en el tema del tratado, ¿no? Si las negociaciones siguen pasando la elección en México, se van a traslapar con las elecciones legislativas en Estados Unidos, que son en noviembre próximo. Eso es todavía más peligroso porque sabemos que el presidente Donald Trump se estaría jugando, el Partido Republicano más bien, se estaría jugando el control del Congreso en Estados Unidos en esas elecciones. El Telecán sabemos que en Estados Unidos es un tema muy tóxico en términos electorales, entonces si sigue abierto para entonces, ahí sí ya hay, pues hay los peligros de que llegado el caso el presidente, y que Donald Trump tenga el incentivo de para congraciarse con su base a corto plazo, haga alguna acción radical, por llamarlo de alguna manera, salirse o decir me levanto de la mesa y luego vemos, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de que pues puede ser un proceso que en el mejor de los casos vamos a tener un nuevo tratado entrando en vigor hasta 2019. En el peor, pues se nos puede extender todavía mucho ya más. con otro gobierno, ya con otra legislación. Sí, exactamente. Al menos aquí en México va a entrar en vigor es cierto, con el y siguiente como comentas, gobierno. pues es prácticamente inevitable que suceda esta nube electoral, ¿no? Que se aparque arriba de las negociaciones de Tratado de Libre Comercio. No obstante, es una oportunidad también, ¿no? Es decir, renegociar el Tratado de Libre Comercio es una oportunidad, creo que de oro importante, para que beneficie a los 3 países y al comercio en un mundo globalizado, en un contexto de relaciones internacionales donde es inevitable el libre comercio, donde beneficiaría en un momento a las sociedades. Claro, es una oportunidad, digo, hay que México y Canadá quieren tomarla como tal y ya que se abrió, pues bueno, ok, pues modernicémoslo, mejorémoslo. Pero también es importante tomar en cuenta que se está negociando desde un plano defensivo. Leía yo, por ejemplo, el documento de la Cámara de Comercio de Canadá, que le envió al gobierno para manifestar la posición de los industriales canadienses, y decían, bueno, ok, una renegociación pues, sí está en nuestro interés porque hay cosas que podemos mejorar, pero esta renegociación no nos gusta, nos hubiera gustado negociarlo en otros términos. ¿Por qué negociar cuando la posición contra el libre comercio es pues, tan adversa en Estados Unidos, ¿no? Que es el principal mercado? Entonces, pues sí, creo que México y Canadá comparten esa intención de mejorarlo, de actualizar el tratado, incluirle nuevas cosas, pero no hay que perder de vista que a final de cuentas es una negociación que estos 2 países, México y Canadá, la comienzan y la van a mantener a la defensiva. Así es, y es que es una renegociación, podríamos decirla, forzada por Estados Unidos, ¿no? Exacto. Tal vez si se hubiera, digo, las circunstancias en las que se firmó el Telecán a las actuales son distintas, pero en esta ocasión hay un peso, ¿no? Un peso en contra que es Donald Trump. Claro, y aparte de un Donald Trump bastante inestable, ¿no? Podría parecer un tema de otra esfera, lo que vimos en Charlottesville esta semana, pero eso detonó
que varios empresarios se levantaran de su consejo empresarial, lo que a la postre detonó que Donald Trump dijo, no les gusta lo que yo digo, pues disuelvo el consejo. Claro, no, terrible. O sea, cuando en el transcurso de las negociaciones, como ya ha empezado a pasar, las empresas le digan a su gobierno, oiga, a mí no me interesa reglas de origen más estrictas, yo estoy contento con las reglas de origen como están, pues no sabemos si lo va a escuchar o simplemente les va a decir, pues no me importa y yo sigo por mi camino, ¿no? Ya para finalizar, entonces, para revisar un poquito el calendario, terminan esta primera mesa el próximo domingo, que la idea es tener un primer documento base y vienen otras negociaciones, otras mesas, primero en México y luego en Canadá. Así es, y bueno, también creo que el resultado y lo que se llega a saber de cómo estuvo el tono de las negociaciones y lo que se avanzó en esta primera ronda, creo que va a ser muy ilustrativo sobre lo que nos espera. Ahorita todavía nos quedamos con los discursos de cada uno de los miembros, con los documentos de sus prioridades, pero cuando sepamos cómo se llevó a cabo el trabajo, así no sepamos exactamente qué condiciones van negociando, porque muy probablemente eso no se sepa. Sabemos que por estrategia las negociaciones tienden a ser lo más cerradas posibles, pero si podemos leer el tono de las conversaciones y ese tono es alentador, pues qué mejor, ¿no? A ver con qué nos enfrentamos acá en México en mediados de septiembre. Perfecto. Sería interesantísimo, imagínate estar husmeándolo, cómo debaten, cómo se enojan, cómo riñen, cómo se alían, ¿no? Las distintas partes. Ahí ya lo sabremos, porque todo se sabe. Sí, y más sí, ahora. también las condiciones en las que se negoció el paso eran muy distintas, Claro. ¿no? Ahorita puede haber filtraciones, yo qué sé, ¿no? Así es. Claro. Bueno, pues muy interesante. Gracias, Enrique Sevilla, investigador del Centro de Estudios Internacionales, y Roberto Bosques, por estar esta mañana de viernes. Que pase un excelente fin de semana. Igualmente gracias. ustedes, Pati, Omar, gracias.